Mientras usurpaba esta tarde la condición de productor, buscando papeles para el programa de esta noche, encontré esto, que eran pequeñas biografías de dos locos extraños. No las reconocí como un trabajo mío realmente, y tampoco me di cuenta a qué venían, y cuál era el interés que pudieron haber despertado en mí, y tampoco entendí cuál era el interés que pudieron haber despertado en persona alguna. No porque carecieran de alguna gracia, sino porque no vi por qué estaban juntas, no vi cuál era la moraleja. Y me propuse tratar de descubrirlo junto a ustedes esta noche. ¿Cómo no? Junto a ustedes, el público por ahí, con un rechazo, con un silbido, incluso con la quema de algunas butacas podría ayudarlo. Había un señor llamado William Minor que nació en el año 1834 en Ceilán. Formaba parte de una familia de misioneros protestantes, originaria de Nueva Inglaterra. Huérfano de madre a los 3 años, creció en contacto con la población indígena y acompañó a los misioneros norteamericanos en sus incursiones evangelizadoras por el sudeste asiático hasta Singapur, Bangkok, Rangún y la isla de Penang. Debido a su gran capacidad para los idiomas, en su infancia aprendió singalés en la escuela de la misión en Colombo, y a los 14 años, cuando abandonó Ceilán para proseguir sus estudios en Estados Unidos, también tenía conocimientos de tamil, birmano y varios dialectos del hindi. El joven Minor cursó medicina y se doctoró en cirugía en 1863. Doctorarse en cirugía es sospechoso. Uno suele doctorarse en medicina. Sí. Pero acá dice que se doctoró en cirugía en la Universidad de Yale. Poco después, en plena guerra de secesión, se enroló en el ejército de la Unión como médico militar, y en mayo del año siguiente, que no se sabe cuál puede ser, pero calculo que 1864. No, es después, más adelante, sí. Sí, dice poco después y después dice al año siguiente, o sea que puede ser cualquier año en realidad. Participó en la llamada Batalla de Wilderness. Quizá haya sido una de las batallas más terribles de la historia. El ejército enemigo había tomado posiciones en unas colinas del estado de Virginia, pobladas de coníferas, con una espesa maleza seca. Bueno, todo esto ardió en plena batalla, entre ráfagas de viento huracanado, y bueno, por las características del terreno, la lucha debió ser cuerpo a cuerpo, justo mientras se incendiaba el bosque. En 2 días murieron 27.000 soldados, muchos de ellos calcinados. En otra ocasión le dieron a este hombre la orden de marcar la cara de un desertor con un hierro candente. Según los biógrafos, este fue el punto de inflexión en la vida del capitán Minor. A partir de ese momento empezó a hundirse en la demencia. Se creía perseguido por el desertor a quien había marcado. En 1868 ingresó en el manicomio de Washington y 18 meses más tarde el ejército lo declaró inútil para el servicio y le concedió una pensión vitalicia. Para escapar de sus demonios, William Minor decidió viajar a Europa y a finales de 1871 se asentó en Lambeth, que como usted sabe era en ese entonces un barrio peligroso de Londres. A los pocos meses cometió un crimen infame que llenó las páginas de los periódicos de la época: el asesinato de George Merritt, un obrero inglés, padre de 7 hijos.
el doctor Minor lo creyó el desertor a quien le había marcado la cara con el hierro candente. Por este acto fue confinado de por vida en Broadmoor, Broadmoor es la célebre prisión para enfermos mentales peligrosos, que queda cerca de Oxford. Por aquel entonces estaban realizando trabajos para el nuevo diccionario Oxford de la lengua inglesa, ¿se acuerda? Un proyecto que era dirigido por el profesor James Murray. Y se le ocurrió al tipo pedir ayuda a todo aquel que estuviese interesado, a todo animal en pie. Participaron en el trabajo más de 800 colaboradores voluntarios de los diferentes países y colonias de habla inglesa. Bueno, todos estos tipos trabajaron durante años sin percibir un mango por la colaboración. Y el más prolífico fue William Minor. Utilizó los libros de su colección, tenía una colección particular, cuyo traslado a Inglaterra se realizó a través del consulado de Estados Unidos. Bueno, Minor convirtió su celda en una extraordinaria biblioteca que fue durante media vida su único universo, su terapia y su pasión. Día tras día, por decenios, se dedicó a redactar con sumo esmero algo más de 20.000 fichas para el nuevo diccionario que sería luego el famoso Oxford English Dictionary. Pronto se convertiría en uno de los colaboradores más apreciados por su rigor, erudición, profundo conocimiento de la lengua inglesa, qué sé yo. Minor aportó pruebas históricas y literarias de miles de significados y resolvió numerosísimas dudas lexicográficas. A principios del nuevo siglo, la demencia de Minor se agravó. Se sumió en la apatía, cosa que le sucede a muchos, y perdió todo interés por el diccionario al que había dedicado gran parte de su vida. Incluso trató de suicidarse y en 1902 se mutiló los genitales. Qué prolijo, ¿no? Minor. Después de 38 años de confinamiento, en 1910, el ministro del Interior, nada menos que Winston Churchill, autorizó su repatriación a Estados Unidos, donde fue ingresado en el mismo sanatorio de Washington del que había salido en 1871. Y murió el 26 de marzo de 1920. Y ahí termina la biografía. No dice más nada, no aspira a la moraleja, no dice los locos son mejores que los cuerdos, no dice en realidad la locura es una forma de enfrentar a la clase dominante, no dice nada. Mire que lo leí 4 o 5 veces, no dice nada. Y de repente dice, otro caso, André Bloch, nació en Besançon en 1893. De familia judía, tenía 2 hermanos más. Quedó huérfano siendo niño y fue criado por sus tíos. André y el más joven de sus hermanos, Georges, mostraron talentos sobresalientes y ambos obtuvieron plazas en la Escuela Politécnica de París. Sus estudios fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, en la que Georges con S al final. Georges, sí. Sí, Georges. Fue gravemente herido este muchacho y perdió un ojo. Le sacaron un ojo, quiero decir. Sí. Mientras que Henri, que servía como oficial de artillería, cayó herido en un puesto de observación bajo el fuego de los cañones enemigos. Estuvo en el hospital varias veces. Al final le dieron una licencia indefinida en 1917 y retomó sus estudios en la escuela. André era este. En noviembre de ese mismo año, mientras cenaba con sus familiares en París, André
se abalanzó con un cuchillo sobre su hermano George y sus tíos, y los apuñaló y los mató. Y luego salió a la calle gritando y fue detenido sin oponer resistencia. Imagínense. Con el país inmerso en una guerra desesperada, el asunto, que implicaba a 2 oficiales de ejército, bueno, fue silenciado. Y Henry fue ingresado en un hospital psiquiátrico, nada menos que en la Maison de Charenton, en las afueras de París. Y allí permaneció hasta su muerte por leucemia en 1948. En apariencia se mostraba sereno y completamente sano. De su celda en Charenton proceden una serie de importantes comunicaciones matemáticas, principalmente en análisis algebraico, teoría de números y geometría, y también escribió un ensayo sobre las matemáticas de las mareas. Los logros de Bloch son más extraordinarios si se tiene en cuenta que era completamente autodidacta, y solo más tarde, breve digresión acerca de esto. El otro día vi uno de esos autos escuela donde enseñan a manejar, manejado por un solo señor que estaba tratando de estacionar, y dije, un autodidacta. Bien. Sí. Los logros de Bloch son más extraordinarios si se tiene en cuenta que era completamente autodidacta y solo más tarde estableció contactos a través de cartas y algunas visitas con los matemáticos más destacados de la época. Pero ellos al principio incluso desconocían estar en correspondencia con el interno de un manicomio. No sabían que estaba loco el tipo. También desarrolló un interés especial por la teoría económica. Escribió varias veces cartas al presidente Poincaré con sugerencias para la gestión de la economía nacional. Según parece, fueron aceptadas. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, Bloch tuvo la habilidad suficiente para ocultar su nombre judío y publicar bajo seudónimos. Y en el año de su muerte recibió el premio Becquerel de la Academia de Ciencias. Casi al final de la vida de Bloch, un familiar fue a visitarlo a la casa de salud. André le hizo muchas preguntas acerca de los sobrevivientes de la familia y de su paradero. Cuando el visitante se marchó, un doctor le preguntó a Bloch acerca de lo hablado. Y André le dijo, se trata de lógica matemática. Hubo enfermedades mentales en mi familia y yo debía eliminarlos para que no se repitieran. Ante todo está la matemática y sus leyes. Usted sabe bien que mi filosofía está inspirada por el pragmatismo y la racionalidad absoluta. La destrucción en su totalidad de la familia era el procedimiento a seguir. Todavía no he acabado y quería saber cómo iban las cosas. Qué bárbaro. Y aquí termina el trabajo que traje hoy. ¿Qué significa? A ver, en principio esto es una cruzada, Alejandro, porque hay un montón de cosas que nacen en el refranero popular que parece inofensivo a los efectos de la sociedad, de la creación de una sociedad. Y sin embargo acechan en ese refranero tremendas desventuras para el futuro. Por ejemplo, una que repiten desde las viejas hasta los novios, por ahí es de poetas y de locos, incluso los locutores, todos tenemos un poco. Primera respuesta, minga. A ver, empecemos por lo primero, poetas. Esto hace suponer que poeta es una persona capaz de hacer rimas, por ejemplo, como cualquiera de los compañeros que vamos a la Bombonera los fines de semana, y ya sabemos qué tipo de rimas se hace. O bien, aquellos que creen que con dividir un determinado discurso en segmentos menos grandes, menos largos que un renglón, uno está escribiendo poesía. Digo, la relación entre la poesía y esa especie de payasada, de fragmentación de textos, es tan grande como la que existe entre La Mosca de Barton y, por ejemplo, un señor como Bloch o el otro, o cualquier otro señor. Digo, es de una especie a la otra. La poesía es una tarea que nació sagrada y así va a morir, aunque muchos no se acuerden de ella. Y después, la locura, lo hemos dicho muchas veces acá, la locura encarna algo así como, algo parecido, a ver, yo diría que es una mezcla repugnante de Robin Williams y Robbie Williams, para no hablar de otro Williams como Thompson, pero quiero decir, esa especie de lugar común de la burguesía en general que trata de ver
en una cierta dispersión de la racionalidad algo agradable, algo risueño. La locura es uno de los pabellones más oscuros, de las celdas más abyectas a las que puede caer un ser humano, y de hecho es una condena. Aquello que transforma a una enfermedad, de una tristeza infinita y de una perdición absoluta. De hecho, allí donde el ser humano pierde el libre albedrío, vamos. Claro. Es realmente transformar eso. Igual Algo que de lo que hay que condolerse. De lo que hay que condolerse, claro. Y de lo que no hay que correr el menor riesgo de que esto pueda pasar por algo agradable. De hecho, bueno, no quiero seguir provocando, ya bastante hizo usted al comienzo. Es decir, algunos que se ampararon en esto hicieron cosas como el surrealismo. Y después de la peste, son las cosas que más han castigado a la humanidad. Pero además, digo, fíjese que también hasta podríamos apelar a una cuestión de género. Todos sabemos que el género femenino siempre sufre en detrimento del masculino la sanción social. Por ejemplo, un hombre público es un prohombre, un funcionario. Una mujer pública es una atorranta. Un zorro es un tipo vivo. Una zorra es una atorranta. Un loco es ese tipo que se lo pinta como simpático en las fiestas, y una loca es una vez más una atorranta. Allí donde hay un hombre que está haciendo cosas buenas, siempre hay una atorranta, podríamos decir. En realidad, digo, todas estas confusiones nos llevan, Alejandro, a postular que, ya sea en Sri Lanka, como estábamos viendo por ahí, otra cuestión, ¿cómo se llega a la locura sino a través de una herida tan brutal como puede ser? Porque, ¿cuál es el problema de Wilderness, de esta batalla? Que se atribuye a la fatídica condición del viento y el fuego una crueldad infinita. Tengo malas noticias, queridos amigos. Poco después, Gettysburg mostró cuán crueles podían ser los hombres sin viento y sin fuego. Y si estaban esperando algo, Curupaití acá demostró que podíamos ser tan miserables como los norteamericanos. Entonces digo, este trastorno que le agarra a estos hombres, realmente en buena hora para saber que hubo algo de esa condición humana que fue perturbado para siempre, y no se puede ser el mismo después de una guerra, o después de una prisión, o después de un horror del que no hay retorno. Por eso nosotros postulamos que la locura sirva solamente para ser un adjetivo en el que no corra peligro ningún dato de la razón, porque los locos, sabemos, son aquellos incapaces de leer metáfora en ningún lado, leen todo literalmente. Entonces, si uno habla de una muchacha nacida en Checoslovaquia, que es un poco atorranta, bueno, un loco podrá leer ahí justamente una cosa cualquiera, digamos, una descripción. Nosotros sabemos que siempre estamos hablando de otra cosa, incluso cuando hablamos de una loca bohemia. Nunca pensé que había encontrado eso. Creo que era de otra persona. No. Fantástico. Escucharemos entonces Loca Bohemia en la versión de nuestro amigo Sebastián Yunta en solo de piano.